Y a los 2 o 3 meses estaba haciendo un comercial a nivel latinoamericano. Pero fueron años muy bonitos. Llegó la pandemia y todo esto se terminó y es cuando empiezan pues, los problemas incluso hasta personales. Descubro a mi expareja realizando algo que es indebido, inapropiado y quizás de eso estoy arrepentido. Quisiera que se regresara el tiempo, primero que no se me fuera mi papá así tan joven, a los 67 años, y haber entrado cuando menos a tomarle la mano, verlo a los ojos y decirle te amo, te quiero papá. Hay personas que cambian el día a alguien con lo que saben hacer y a veces incluso le cambian la vida. Personas que convierten su pasión y su trabajo en un regalo para los demás, convirtiéndolo en una forma de dar felicidad al mundo. A estas personas las llamamos felicidarios. Y en este espacio les damos voz, conversamos, aprendemos y nos dejamos inspirar por ellos. Soy Caterina Oleg. Y yo soy Nicolás Robles. Bienvenidos a Felicidarios. Un podcast para recordar que dar felicidad a otros es una forma de transformar al mundo. Patricio Cabezud, bienvenidos a este nuevo episodio, Felicidarios. Él es locutor, comunicador, conferencista, músico, pero bueno, te lo voy a presentar para que te hable un poco más acerca de quién es Patricio, la persona. ¿Cómo estás, mi querido Patricio? Bienvenido. Encantado, gracias por la invitación, qué gentil eres. ¿Quién es Patricio Cabezud? ¿Quién soy? Soy un hombre de familia, de valores, con una muy buena educación, una persona privilegiada y bendecida de la familia donde nací, que educaron y de la persona en la que me convertí. Un tipo muy honesto, intenso al 100%, muy apasionado y muy bendecido de los dones y regalos que Dios me dio para entretener, para divertir, para comunicar, como conductor o host de programas de televisión y de radio, también como músico, el poder tener la facilidad, Nico, de poder crear una melodía, una armonía, una letra, construir una canción, grabarla y tener discos publicados. Y también muy bendecido de todas las cosas y personas buenas que se han aparecido en mi vida. Y a pesar de las dificultades del último tramo de mi vida, de estos 3 años casi y medio, padeciendo una situación muy particular, alejado de mis hijas y de todo lo que yo construí, tratando de ser resiliente y muy responsable también de la nueva encomienda o misión que Dios me ha enviado. Y en ese sentido estoy con la conciencia tranquilo y siendo responsable de lo que represento ahora, Nico. Wow, qué interesante, qué buen resumen. Patricio, yo te conozco a la televisión Y a la tele. cuando yo era un niño, Patricio, te he visto en la televisión. No es cierto, pero sí, sí, joven, la primera vez que te vi, y lo recuerdo, esto es, sí es curioso, porque te vi en un programa de hoy, Sí, es cuando llegué a México hace 21 años, pues yo era un niño. que yo recibí la oportunidad del productor Reinaldo López López, que buscaba un conductor de Televisa Provincia y convoca a una especie como de casting, entrevistas, para darle la oportunidad a alguien nuevo. Entonces, cuando llego a México, me entrevisto con él y con Nino Canún Jr., que era el productor asociado. Les interesó el back que yo traía en Tampico, haciendo un programa de revista, idéntico al de hoy, pero el de Tampico, Pasarela, el cual hace apenas 2 años nos hicieron un homenaje por 25 años de su programa. Yo lo inicié también como comentarista y analista deportivo y como músico. Entonces esto me daba cierto bagaje un poco para poder en un programa de revista, pues el deporte es entretenimiento y la televisión y un programa en el formato de revista también es entretenimiento. Y desde muy chavito como músico empecé con un grupo de rock, y luego cantando en bodas y luego ahí me descubrieron y me llevan a hacer radio, hago televisión y recibo 21 años después de haber empezado a hacer tele en los finales de los 80s, la oportunidad de llegar a hoy y debuto en el programa hoy el 1 de enero del 2003. Y a los 2 o 3 meses estaba haciendo un comercial a nivel latinoamericano, el de BAM, y la mugre se fue de un producto de limpieza. Ese es el que Fernanda me dice, yo te vi cuando hacías, cuando estaba chavito, Que decíamos, cuando estábamos chavitos. Y ha sido una carrera muy hermosa, muy bendecida, una carrera llena de satisfacciones. Una vida de Hollywood, Nico, no te voy a decir que no. Desde la familia en la que me tocó nacer, que me inculcó valores, eh, ser responsable, ser honesto, ser honrado, ser congruente con lo que dices y con lo que haces, hasta lo que me ocurrió hace 3 años y medio. Pero la verdad que
llegar al programa hoy, llegar directo a Canal de las Estrellas o Las Estrellas, te da un impacto mediático muy, muy cañón. No solamente te hace una figura reconocida en México, sino en el extranjero también. Cuando fui a filmar el comercial de BAM, Argentina, la gente me detuvo en la calle y no tenía ni 3 meses de estar en el programa hoy que me detenía para tomarse una foto conmigo por la penetración que tiene una empresa tan importante de televisión como Televisa, la más grande y el programa de televisión matutino más importante de habla hispana en el mundo. Patricio, Entonces sí te transforma en muchas cosas. me queda clara, tus habilidades de comunicación son muy buenas, pero como niño, ¿algún día pensaste tú estar frente a cámaras, estar en medios de comunicación? Te voy a ser sincero, yo la idea que tenía y cuando me di cuenta que tenía el don y el regalo de poder componer una canción, yo me visualizaba triunfando y haciendo mi vida como cantante de una banda de rock pop, tampoco crees que de rock pesado. Yo sí me veía con un estudio de grabación, produciendo ya de grande a grupos nuevos. Esa era mi idea. Yo pensaba que iba a construir mi vida y que iba a vivir de la música. Pero cuando me di cuenta que las condiciones económicas del músico no son tan favorables y que me empecé a dar cuenta que había muchas piedras en el camino, que Diosito me mandaba señales que por la música no, y sí por la comunicación, sí por la conducción. Mira, desde la frase famosa de don Alfredo Espinosa, que es el productor que me descubrió, cómo una frase puedes marcar el derrotero de tu vida. Y lo recuerdo y lo platico así en las conferencias a los chavos. Estaba yo cantando con mi grupo, eran los primeros años en los que yo ya estaba cantando profesionalmente y en un descanso se acercó Alfredo y me dice, Pato, te he estado viendo, qué grupazo traen, pero qué bárbaro, qué bien animas a la gente entre canción y canción. Oye, ¿no quieres hacer un casting para Televisa del Golfo? Yo era un chavo de 19 años. Vamos a tener un programa nuevo, estamos buscando talentos nuevos de chicos. Haz de cuenta, la voz Kids, el programa se llamaba Fantasía Musical Sprite. Yo me quedé así y dije, pues sí, no estaría mal. Yo no tenía contemplado lo de ser locutor y conductor. Voy, hago el casting a Televisa del Golfo, que está a 4 cuadras de casa de mis padres, lo gano y ahí empieza mi carrera televisiva y luego radiofónica y me di cuenta que por ese lado me estaba yendo mejor que como músico porque luego los dineros que ganas como cantante pues no son tantos, estás muy limitado económicamente, lamentablemente así es. Los músicos hoy en día tienen que hacer otras cosas aparte de tocar para poder tener una vida medianamente decente. Y me di cuenta que como comunicador, como conductor de programas de televisión y como analista deportivo y narrador de los partidos de la Jaiba Brava, pues me empezó a ir muy, muy bien. Y cuando llegué a la edad promedio de los 30 años, es cuando tomo la determinación de enfocarle mucho más hacia la carrera como comunicador que la de músico, ¿no? Fíjate qué triste hablar acerca de que los artistas pues sufren mucho porque yo considero a mi esposa una artista como diseñador. Lo es como tal, eres un artista, claro, es que- una creativa, Y lo que he visto es que dentro del mundo del arte, sean músicos, pintores, diseñadores, escritores. escritores, de repente les sufren mucho, ¿no? Porque por un lado no son tan estructurados pensando en la rentabilidad, en las ganancias, pero además a mí me suena algo que seguramente muchos jóvenes artistas quieren encontrar. Tú dijiste, alguien me descubrió. ¿Qué se necesita para que alguien te descubra? Pues son muchas circunstancias. Tiene que ser la fortuna, estar en el momento correcto, en el tiempo correcto y con la persona correcta. Finalmente sí, esa famosa frase de Alfredo Espinosa, de don Alfredo, pues me marcó porque dijo, qué bien animas, no me dijo, qué bien cantas. Y creo que no canto tan mal. Tampoco soy Luis Miguel y Cristian, no tengo el rango vocal tan agudo, pero siempre fui muy afinado porque tengo un muy buen oído y el oído musical se lo da a mi papá, que amaba el jazz, todas las artes en general, un lector consumado. Y junto con mi hermano produjeron el primer programa de jazz en México. Mi hermano ya locuteaba. Y cuando mi hermano fue a presentar el famoso examen para tener el certificado de locutor, porque antes se tenía obligatoriamente que tener, me dijo, acompáñame, vamos al examen. Y yo también lo presenté sin saber que 3 años después iba a empezar a dedicarme oficial y formalmente o profesionalmente como comunicador. Y he sido muy bendecido en ese sentido y también fui leyendo las señales de Dios, que cada que yo sacaba un disco o que me metí a un concurso con mi banda de rock, algo pasaba que no terminaba por caminar por ahí. Y en cambio, como conductor, sí. Y construí una carrera muy bonita en Tampico, de muchos aprendizajes y de muchas experiencias hermosas, con grandes maestros que tuve, empezando por don Carlos Enrique Núñez de Cáceres, quien de alguna manera me tomó a mí como su alumno, su pupilo, como mi tutor, y él me terminó cediendo los grandes eventos en Tampico sociales de moda,
políticos, y como conductor de un programa de revista en Televisa Tampico, pues te da mucha notoriedad. Te conviertes en alguien también muy popular, empiezas a hacer imagen de muchas empresas también, de asociaciones, de fundaciones, y en ese sentido también desde muy chavo la responsabilidad de ser congruente, siendo imagen de una fundación, de una asociación, de una marca de prestigio, de una tienda o de una empresa, pues tienes que también tener un comportamiento acorde a, ¿no? Y desde muy chico siempre tuve esa responsabilidad de representar dignamente a quienes confiaron en mi persona, porque nosotros somos el producto, finalmente, ¿no? Es un poco como lo que pasa con tu mujer. Ella pone su nombre y es la marca. Pues ni modo que la encuentres haciendo un desvarío cuando representa una marca de prestigio, elegante, que va hasta cierto nicho de personas. Pues en ese sentido, desde muy joven, pero eso lo aprendes en casa, Nico. Y yo fui muy afortunado de la educación que recibí tanto de mi papá y de mi mamá, que son como que mis personas favoritas. Mi papá, que en paz descanse, se nos fue joven, pero pues él fue el que me dio las bases para ser la persona que hoy soy, ¿no? Y en eso he tratado, perdón, para concluir, de perpetuar el apellido que tengo, el de honrar a la familia de la cual pertenezco y de ser en ese sentido, pues, ejemplar, porque también muchas personas nos miran como modelo a seguir y en eso también tenemos cierta responsabilidad. Claro, y la educación viene completamente desde la familia. Ahora vamos a tocar ese tema, pero quiero preguntarte, vienes de una televisora local y te vienes a la nacional. Sí, Es un gran brinco, es potencializar tu carrera. antes, sí. ¿Algún día perdiste el piso? Para serte sincero, y te lo puede decir toda la gente que conoce al Pato, al Pato Gol, al Super Pat, Lombricio, Batracio y todos los apodos que he tenido. El más reciente me lo puso Fernanda, Dramatricio, el mejor de los apodos, porque soy bien intenso y bien dramas. Créeme que nunca jamás perdí en ese sentido el piso, porque yo venía muy bien, con las bases muy bien de Tampico. Lo que sí me costó, y te lo puedo decir, es que cuando llego a México y te ponen al lado de dos monstruos de la televisión, en el buen sentido de la palabra monstruos, dos grandes figuras, Ernesto Laguardia y Andrea Legarreta, entendí rapidito que yo ya no era el mero mero. Yo era el mero mero en Tampico, era el titular, el más importante, junto con Maritza Latuada, del programa Pasarela de Tampico, el cual hicimos durante muchos años y que recientemente recibimos un homenaje y que es muy bonito que te reconozcan tu labor. Yo entendí que ya no era el más importante, entendí que tenía que empezar prácticamente de cero y acomodarte, quitarte el ego, quitarte todo eso que puedas traerlo, que es muy natural que lo tengamos los artistas, en entender que yo tomaba un rol secundario, que yo no era el conductor principal del programa. Tanto Anaí Salazar y yo éramos los conductores alternativos o de apoyo a los principales. Y 2 o 3 semanas, pues quieras o no, sí como que decía, ah, caray, aquí yo no soy el más importante. Y adaptarte rápido y aprender también de ellos que tienen este back de ser muy populares, muy reconocidos y que yo llegué nuevo, que por muy importante y el mero, mero petatero que yo era en Tampico, ya eso se acabó y empieza una nueva etapa a adaptarte, a construir y a labrar tu nombre y a ganarte tu lugar. Fue lo único que quizá donde las 2, 3 primeras semanas como que sí me costó, pero siento que le agarré la onda rápidamente, a pesar de muchos reclamos, natural. De mis amigos de Tampico decían, ¿cómo, Pato? No te dan tanta oportunidad, te dan muy poco cuadro, se nota que tú sí eres conductor y los otros son actores convertidos en conductor, pero que lo hacen muy bien. Es normal, y me lo reclamaban y sentían ellos feo. Yo les decía, hey, aguanten, yo aquí estoy empezando prácticamente de cero, nadie me conoce. Agradeciendo las oportunidades. Claro, y agradecidísimo de tener, ¿sabes cuántos quisieran haber tenido la oportunidad que yo tuve, que de la noche a la mañana de un programa local en Televisa Tampico apareciera en Las Estrellas, en el programa más importante de habla hispana en el mundo? No cualquiera lo puede contar. Y en ese sentido yo no tengo más que agradecimiento a Reinaldo López, que me dio la oportunidad. 3 años después quitaron a Reinaldo, pusieron a la señora Carmen Armendáriz y ella me leyó la cartilla. Ella consideró que mi ciclo había terminado, que yo no formaba parte de su elenco y me dio las gracias. Y también es un trancazo durísimo del que tienes que aprender, que de la noche a la mañana yo ya no estaba en el programa y tuve que empezar a buscarle por otro lado y a seguir con mi carrera como comunicador, que es también un poco la crueldad que puede existir en un trabajo así como el de la televisión. ¿Qué aprendiste después de estar en un nivel? Sí, Decir, no, pues inmediatamente, como a los 2 meses, me llaman para un programa en Canal 4, que tenía también retransmisión nacional, que se llamaba Al Mediodía. Ahí estuve con Lucelena González y con Ceci Gutiérrez compartiendo créditos. Y al año se terminó ese programa y me contrata la cadena
de Casinos Play City, que pertenece a Televisa, y el proyecto era enorme. Fue algo que no funcionó, pero que mi trabajo yo lo hice, creo, los 4 años que estuve ahí, bastante bien, porque era inaugurar los casinos y viajar por toda la República y estar en los programas de televisión de Televisa locales, haciéndole promoción a las aperturas. Fue también de mucho aprendizaje. No estaba tan lejano de seguir estando en la tele, pero no como yo estaba acostumbrado. Imagínate, 14 años en vivo diario en Pasarela Tampico. Luego 3 años en vivo diario en el programa Hoy. Y de repente, después de 17 años, trácatelas. Ya no, simplemente en apariciones haciéndole promoción al Play City en México y en la provincia, pues sí que te desestabiliza. Y finalmente se acaba el proyecto de Play City y me llaman de MBS Televisión y ahí me dan la titularidad del programa Tu Casa TV. Era Canal 52 MX y el reto era muy bonito. Era crecer como canal de cable independiente a hacerlo digital abierta. Y me tocó esa transformación. Fue una experiencia maravillosa. Ahí sí, ya tomando la rienda, siendo el titular, primero junto con Wendy Braga, luego con Anet Kuburu y luego con Raquel Vigorra. Fueron mis 3 compañeras como ya los titulares de un programa de entretenimiento. ¿Con qué titulares también? Que era por la tarde, porque siendo una televisión de cable pequeña no podíamos competir contra Venga la Alegría y contra el programa Hoy o contra Cadena 3. Entonces nos fuimos a la tarde y luego ya terminamos haciéndolo en la mañana. Íbamos muy bien, llegó la pandemia y triste y penosamente como para muchas personas, excepto para la industria farmacéutica o para los de los Amazon y así que les fue re bien, a todos los demás pues nos pegó durísimo el cierre de todo y ahí se viene a concluir esta etapa de hacer un programa diario de televisión. 9 años estuve en MBS Televisión. Muy feliz, muy contento, me apapachaban mucho. Yo creo que también le respondí a los ejecutivos de lo que esperaban de mí. El crecimiento también fue enorme. El aprendizaje de siendo una televisora pequeña a comparación de lo gigantesco que es Televisa en cuestión de recursos técnicos, en apoyar mucho al camarógrafo, al jefe de piso, a la gerente de coordinación artística, a la gente de ventas, involucrarte un poco en todo, porque no éramos tanta gente. En Hoy éramos 80 personas. En el programa de DMS no éramos más de 25. Entonces ahí ves también las diferencias, pero también te enriquece, te hace crecer, evolucionar, crecer profesionalmente y fueron años maravillosos. Y siendo el titular, siendo no tan visto masivamente, no tan popular, en ese sitio también hay un poco de crueldad, en donde cuando dejas de ser tan popular y tan famoso, la gente un poco se puede olvidar de ti y también quienes te contratan por fuera, que es donde también hay muy buena remuneración económica, conducciones de eventos de gobierno, de empresas privadas, fashion shows, inauguraciones de restaurantes, de bares, de lo que sea. Te contratan mucho o ser imagen de marcas, te contratan mucho cuando estás a cuadro. Estás en la cúspide. Cuando dejas de estar en la cúspide o a cuadro de un canal tan importante, baja un poquito. ¿Sabes dónde te das cuenta? Cuando vas al súper, ¿no? Cuando estaba en Hoy, de verdad, no podía caminar, te detenía la gente para tomarse una foto, platicar contigo. Cuando dejas de estar ahí, pues ya de repente se te queda bien y una que otra se acerca a tomarse la foto, a pedirte un autógrafo, ¿no? Que ahora ya casi el autógrafo no es, ahora es la foto. Pero es una forma de que te reconozcan y de darte cuenta también del impacto y de lo importante que es una empresa tan grande como Televisa o como podría serlo TV Azteca. Pero fueron años muy bonitos. Llegó la pandemia y todo esto se terminó y es cuando empiezan pues los problemas incluso hasta personales. ¿Se ¿no? acaba el programa? Se acabó después de 9 años. Llegó el final, aquella tarde triste del 3 de abril, viernes 3 de abril del 2020, cuando masivamente nos informan en MBS que ya el lunes no salen los programas de producción independiente propia al aire y entre esos estaba Tu Casa TV y nos quedamos todos, 128 compañeros, incluyéndote sin trabajo. Wow. Con la pandemia enfrente de nosotros y el mundo se cerró. Todo el mundo entero con el COVID. Sí, a todos nos pasa, a todos nos pasó este tipo de cosas. Sí. Pero, y comentas que incluso de forma personal, ¿cómo lo profesional o lo económico después se convierte en un problema personal? Es consecuencia de lo que me pasó a mí, lo que le pasó a muchas familias. Lamentablemente viene el encierro. Los que tenemos ciertos ahorros se nos empezaron a terminar a mí, específicamente un año después. Y justamente en el verano de 2021 empiezo a notar ciertas situaciones poco favorables en mi relación de pareja y Estabas casado en eso, sí, ¿no? y ya tenía 2 hijas y pues estábamos encerrados, ya
en el verano de 2021 ves que empezamos a salir un poco, ¿no? Porque primero nos dijeron que ya, y dijeron que ahora va para atrás. Ya parecía como serie de Netflix. Ya estamos en la temporada 3 del COVID. Finalmente ocurre algo desagradable en que descubro a mi expareja realizando algo que es indebido, inapropiado, Nico, cuando estás casado y sobre todo hacerlo enfrente de dos niñas pequeñas. Ya viene el rompimiento, viene la separación y viene una denuncia de su parte hacia mi persona y abre la caja de Pandora. Ella va y me levanta una denuncia en la alcaldía de Benito Juárez de supuesta violencia familiar psicológica instantánea. Eso es de lo que me acusa. Y hoy las leyes de México están estructuradas de una manera tal, y eso lo deberíamos de saber todos, Nico. Es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una ley establecida para proteger a las mujeres violentadas, que lamentablemente algunas mujeres la han utilizado en su beneficio para cobrar venganzas personales, para levantar denuncias falsas. Y en contubernio o en complicidad con abogados sin escrúpulos, con la nula aplicación de la justicia expedita y rápida que está rebasada en nuestro país. Muchas mujeres han levantado denuncias de hechos falsos y ahí viene el rompimiento absoluto. ¿Por qué? Porque amparadas bajo esta ley, que lo primero que va a hacer es no tener por qué no creer lo que la palabra de una mujer dice. En ese caso es el dicho, una mujer con solo denunciar no necesita llevar ningún tipo de evidencia, ningún tipo de prueba, solo su palabra le basta para que la autoridad al cónyuge, a la pareja o al marido o al novio le pongan una restricción, que fue lo que la ley hizo conmigo. A las 5 horas de haber puesto ella la denuncia, tenía yo una patrulla en mi departamento en donde me informaban que había sido denunciado, e inmediatamente la restricción decía: señor Cabezudo, usted no puede tener comunicación ni contacto alguno con su expareja, y además decía literal el texto: salite de tu domicilio. Entonces yo acaté justo lo que me decían, me salgo de mi departamento, no tener contacto con ella, y hasta la fecha los... Salte de tu propia casa. Ajá. Separación inmediata del domicilio. Ese es el texto. Y eso es lo que la ley hace, proteger a las mujeres. Yo ilusamente pensé, esto se va a resolver en un mes, 2 meses. No, no, no. Llevamos 3 años, 6 meses esperando que se imparta justicia. Aquí la diferencia es que cuando ya va a haber un juicio oral, ya la mujer no se puede sostener solo de su palabra. Tienes que llevar pruebas y evidencias y sostener lo que dijiste y comprobarlo en un juicio. Lamentablemente, entre apelaciones, amparos, revisiones de amparo que puedes tú meterlos como recursos, esto se ha prolongado ya tanto tiempo. Para que te des cuenta, Nico, después de 2 años, 8 meses de batallar con audiencias, con presentación de pruebas, las cuales, por cierto, ella, ni sus abogados, ni la fiscalía presentaron ninguna prueba adicional a las primeras que presentaron, que son 3, que es la palabra de ella, una declaración de una policía del 911 que declara en la llamada haber escuchado voces masculinas, forcejeos y agresiones, y un examen psicológico hecho por la fiscalía a mi expareja de manera express, en la cual nosotros estamos reclamando que lo hicieron mal, fuera del protocolo. Son las pruebas y únicas que presentaron. Después de 2 años, 8 meses de apelaciones, amparos y revisiones de amparo, en febrero del año pasado, Nico, obtuvimos ya una respuesta de parte de las autoridades donde va a haber un juicio oral, donde ahora sí, ya no es solo la palabra de la mujer, deberán demostrarlo. Imagínate, desde febrero de 2024 estamos esperando sala para que se celebre o se realice el juicio oral. ¿Por qué no nos la entregan? Porque apenas se están entregando salas para casos informados del 2023. Imagínate cómo está de lenta la Procuración de Justicia en nuestro país. Y esto que yo ilusamente pensaba que en 2 meses se iba a resolver, llevo ya 3 años, 6 meses. Y a raíz de eso viene la problemática de mis hijas, que es lo más importante y lo prioritario. Es que ella, al haberme denunciado y tener la restricción, se atribuyó no facilitarme ver a mis hijas. Y por más intentos que hice entre noviembre y diciembre, cuando me puso la denuncia, de verlas, nos dimos cuenta que ella no estaba dispuesta a que mis hijas me vieran. ¿Qué hicimos? Me tuve que ver en la obligación de poner una demanda familiar, de controversia familiar, donde yo le pido, como cualquier ciudadano, a un juez familiar que intervenga para que a mis hijas puedan ver a su papá. Y me entero que hay una ley que prioriza a los niños en este país por encima de tú como papá y de tu esposa como mamá, que es el interés superior de los menores. Los niños están por encima de papá y de mamá. Y
atendiéndonos y abrazándonos a esta enmienda, pues un juez otorga las convivencias inmediatas para la revinculación de las niñas con su papá 6 meses después de que puse la demanda. 6 meses sin ver a mis hijas. Las entrevistan, las niñas manipuladas ya se dan cuenta, los psicólogos, que las niñas están afectadas, que tienen una alienación por parte de la madre, y es cuando el juez ordena inmediatamente las convivencias para la revinculación de las niñas con su papá, y la señora no las presentó a ni una de las convivencias. Puso apelaciones, amparos, revisión de amparo, y entre que ponía todo esto han pasado 3 años y meses de no ver a mis hijas. Me convertí, tristemente, Nico, en un papá obstaculizado. Wow, qué mal que la ley obstaculice tanto el derecho de los niños, sobre Claro. todo. Y es cierto que, sobre todo en América Latina, hay un problema muy grande con la violencia. Yo lo viví. Sí. Yo viví en una familia donde mi padre golpeaba a mi mamá. Era algo muy normal. Era muy triste ver cómo mi mamá tenía que bajar la mirada y decir, tengo que aguantar esto porque esto es Ajá. lo que procede. Y que hoy haya leyes que protegen a las mujeres me parece increíble, pero también he vivido el otro lado, Patricia. Sí. Estuve en una relación en la cual una persona realmente con problemas emocionales Ajá. Con desequilibrio emocional. buscaba tener episodios de violencia. Sí. Yo, al haber vivido en una casa donde había violencia, sabía perfectamente qué era lo que no quería para mi vida. Y había episodios en los cuales yo decía, esto no puede ser cierto, no puede ser que estando yo en una posición que, por supuesto que defiendo a la mujer, que amo a la mujer y Ajá. que sé que sus derechos son tan importantes, las mujeres también busquen cómo... Lamentablemente esto está ocurriendo. Y aquí lo más triste de todo es utilizar a los hijos como monedas de cambio o como instrumentos de venganza. Yo qué me imaginaron, que jamás nos íbamos a imaginar en mi familia que 2 años y medio después, cuando el juez familiar estaba a punto, elaborando ya el documento para darme y entregarme a mis hijas a mí y tener yo la guardia y custodia, porque un juez 2 años antes le entregó a ella, mi expareja, la guardia y custodia provisional de las niñas. Y durante todos estos años, 2 años y medio, incumplió a 84 ordenamientos de la ley, entre las convivencias a las que nunca llevó a las niñas, y muy importante, hoy, sobre todo hoy por lo que te voy a decir, las veces que se negó ella a llevar con ordenamientos debidamente notificados a ella para evaluaciones psicológicas, tanto para ella como para las niñas. Yo sí me los hice. Es en donde te digo que fue muy triste escuchar que salí muy bien como papá apto, responsable, pero con depresión crónica por estar alejado de mis hijas. Obviamente me afectó. Por más fuerte que yo quiero ser, intenso y apasionado, y que mi carácter es todo jovial y divertido, pues sí me afectó. Yo no lo quería aceptar y fue feo escuchar decir eso, pero también fue muy agradable ver que salí como un papá muy apto. Ella ni las niñas jamás les han hecho una verdadera evaluación psicológica. Entonces, después de 2 años y medio de haber hecho yo una manifestación donde el juez, quieras o no, sí lo sacudimos, la manifestación con la asociación No Más Hijos Rehenes fue muy importante porque fue un precedente en México. Nunca se había hecho una manifestación de tal magnitud frente a juzgados familiares. ¿Qué exigíamos? Celeridad, prontitud de las autoridades en favor de los niños. Entonces, esto fue mediáticamente un impacto que al juez le llegó, y el juez entonces sí se puso las pilas. Y justo en febrero del año pasado, Nico, cuando estaba a punto de entregarme la guardia y custodia, mi expareja arremete y presenta una segunda denuncia, esta vez de abuso sexual agravado en contra de mis hijas, lo cual conlleva estar en prisión, privado de tu libertad, porque el código o la ley en el artículo 19 dice que cuando son delitos mayores, narcotráfico, asesinato, ya cosas mayores, cuestiones sexuales, vas a llevar el proceso privado de tu libertad. Afortunadamente, el licenciado Oscar Mora, mi abogado, el maestro Mora, me consiguió inmediatamente, actuó de manera muy rápida y me concedieron un amparo. Autoridades que me amparan porque las evidencias que presentaron no tenían un sustento, digamos, importante como para que me privaran de mi libertad. Y amparado, acudí a escuchar de lo que me acusaban. ¿Qué hizo la señora? ¿Qué hicieron sus abogados? Un caminito que muchas mujeres ya se saben. Cuando ya te van a quitar a tus hijos por incumplimientos, ponle una denuncia de carácter sexual porque lo vas a refundir en el bote. Afortunadamente a mí me ampararon, aunque en los medios se comentó por algunos maliciosos
pseudo periodistas, que no los puedo llamar periodistas, y que el manejo mediático fue muy doloroso para mi familia y para mí, que hayan dicho que yo era prófugo de la justicia, que toda la policía de México me estaba buscando para encerrarme en el reclusorio oriente. Esto no fue cierto. Simplemente mi abogado me dijo, desconecta tu celular, vete a casa de tu hermana, que es donde yo estaba viviendo desde el primer día que me salí para cumplir con el ordenamiento de la separación inmediata del domicilio. Desconecté mi celular y me desconecté de todo para que mi abogado trabajara en el amparo. Eso no quiere decir que la policía me haya estado buscando, no me buscó en ninguna parte. Yo nunca fui prófugo de la justicia. Me amparo, voy, escucho de que me acusan y efectivamente no puedo ser yo privado de mi libertad. Fui vinculado a proceso. ¿Qué significa? Suena feo, ¿eh? Vinculado a proceso no es otra cosa más que te van a investigar, porque la ley en México también lo establece. Si hay un mínimo, como me dijo el juez, Patricio, escucha, me dijo, si hay un mínimo de posibilidades de que haya ocurrido el delito, vale la pena investigar. Por eso te voy a vincular. Y dieron 6 meses de investigación para presentar más pruebas. No presentaron ninguna prueba. Claro. No presentaron más que las 3 únicas nuevas pruebas de este nuevo delito del que me acusan, que es una entrevista hecha a mis hijas, hecha por una psicóloga de la fiscalía que no tiene el cargo, Nico, que yo tuve que denunciar y que no la pueden investigar porque no forma parte de los peritos de la fiscalía para realizar entrevistas a niños. Imagínate en manos de quién estamos. Y luego presentan un examen psicológico a las niñas que se lo hicieron en 4 horas. Yo ya presenté un estudio que se llama metaperitaje, que costó carísimo, hecho por una psicóloga que sí tiene todos los conocimientos y donde le está diciendo a los jueces, esto que hicieron con las niñas es una barbaridad, violentaron a las niñas. Y la tercera y última prueba es que presentó ella un video que dice que se acordó que estaba en la nube, el video entregado en una USB, dura 11 segundos y 8 segundos, respectivamente, de la misma situación, está mochado, cortado, y donde lo que ocurre ahí, te lo digo sinceramente, le debería dar vergüenza a la fiscalía haber presentado eso como testimonio. Es una situación en plena pandemia donde yo estoy discutiendo con ella, diciéndole te tienes que meter a bañar, y por un momento me bajo los pants para meterme a bañar, porque tengo la puerta del baño atrás de mí, y la niña está viendo la televisión y se me ve mi pisirulito, como digo yo un poco en broma, mi miembro. Un segundo se me ve. ¿Dónde está el delito de abuso sexual en ese sentido? Y la fiscalía a fuerza lo quiere embonar, y ella es la que me está grabando. Y en todo caso, como decimos, si la fiscalía tanto quiere presentar eso como prueba, entonces en ese momento convierte a mi expareja en cómplice, porque me está grabando y no hace nada si es que realmente estuviera ocurriendo un delito. Entonces yo... Y además de otro delito, que puede ser explotación de imágenes sin tu consentimiento, No, por ejemplo. pero aquí lo está presentando a la fiscalía como una prueba, así no lo presentó públicamente. Finalmente mi lucha ya no es solamente contra las denuncias de hechos falsos de una mujer obsesionada en destruirme a mí, que lo único que ha hecho es echarle y arruinarle, perder la vida a 2 niñas inocentes que no se lo merecen. 2 niñas alienadas, manipuladas, que no lo digo yo, están ya los informes del archivo familiar donde ya detectaron que las niñas tienen una afectación, que están manipuladas y alienadas por la madre, y que después de 3 años la mamá va y me pone a la denuncia diciendo que las niñas se acordaron que su papá las lastimaba. Y con esas 3 únicas pruebas me quieren a mí atribuir un delito que nunca ocurrió. Entonces estoy luchando contra esas denuncias de hechos falsos y también contra la corrupción alarmante que existe, Nico, en la Fiscalía de la Ciudad de México, con personajes oscuros, siniestros, servidores públicos que se prestan a la corrupción y que fabricaron pruebas. Y ante esta segunda denuncia estamos detenidos porque hay amparos interpuestos por mi defensa contra jueces que no quieren admitir que la Fiscalía, Nico, tiene la obligación de hacer actos de investigación. ¿Qué le estamos pidiendo a la Fiscalía? Que responda a todas las porquerías que hicieron y no quieren responder. Se niegan a responder porque saben que respondiendo van a admitir que lo que presentaron son pruebas fabricadas. Y mientras no se resuelvan los amparos, el proceso está estancado, detenido, de la segunda denuncia. Y de la primera ya te dije, desde febrero tenemos estamos esperando fecha para que haya un juicio oral donde ella ahora deberá demostrar junto con la fiscalía y sus abogados de que yo la agredí psicológicamente de manera instantánea. O sea, que solo una vez le dije una mala palabra, según ella, y la amenacé con mostrar la famosa prueba, la evidencia que tengo, donde ella está cometiendo algo completamente inapropiado y sobre todo, que es lo que más me duele a mí, está haciéndolo en frente de las niñas.
Me queda claro el nivel de entendimiento que tienes del tema. Yo soy abogado, Patricio, y escucho que manejas muy bien los términos, que entiendes. Terminé aprendiéndole un poco a Has metido, que estás bien asesorado, que te estás defendiendo bien, pero también me trae algo a colación. Y imagínate cuántos hombres existen que no tienen la posibilidad de defenderse de esa forma y que seguramente por Están una hoy- parte están incluso hasta privados de su libertad están tras la que reja. no hicieron y que no pueden defenderse por esas ganas de tener odio de su pareja, De cobrar de venganzas. una venganza social o a lo mejor hasta transgeneracional que no tiene Es que ver con correcto. su pareja. Lamentablemente vivimos una época en la que la voz de la mujer tiene mucha fuerza. Y está bien, está bien. Yo he sido el primer promotor y aplaudo a esta ley general de acceso a las mujeres a una vida de violencia porque se han evitado muchas tragedias. Lamentablemente existen muchas mujeres y el porcentaje es alarmante. Ahora que estuvimos en la Asamblea Nacional en Monterrey de la Asociación No Más Hijos Rehenes, es impactante escuchar que el 87% de las denuncias provienen o de los casos provienen de denuncias de hechos falsos y que el castigo para las mujeres que levantan denuncias falsas es tan tenue, tan tibio, que lo siguen haciendo. Abogados sin escrúpulos y autoridades que se prestan a la corrupción tienen lamentablemente hoy a muchos hombres tras las rejas siendo completamente inocentes. Qué bueno que se proteja a las mujeres. Qué bueno que la Secretaría de la Mujer está muy pendiente de que no haya violaciones en contra de los derechos de las mujeres. Pero cuando algunas mujeres la utilizan esta ley para hacerlo de esta manera, es lo que estamos denunciando nosotros. Estamos levantando la voz no solo contra las denuncias de hechos falsos o contra la corrupción de la fiscalía o de ciertas autoridades, sino defendiendo, Nico. Yo en este caso como papá tengo todo el derecho de defender a mis dos hijas Claro. y lo seguiré haciendo y seguiré levantando la voz sabiendo también, muy consciente, Nico, de que el daño ya está hecho. Después de 3 años, 6 meses, de que estas niñas no han tenido contacto alguno con su papá, en este caso conmigo, con mi mamá, que es su abuelita, con sus tías, mis hermanas, su tío, que es mi hermano, todo lo que tiene que ver con el clan o con la familia Cabezud Reta o con los Cabezud, pues el daño está hecho. Están totalmente manipuladas, alienadas, le robaron su identidad, envenenadas, las han puesto en contra de su papá y de su familia. Y lamentablemente la frustración y lo triste y lo que es así frustrante, esta impotencia de ver que las autoridades no aplican el famoso lema de el interés superior de los menores. Imagínate el juez que estaba a punto de entregarme ya la guardia y custodia, pues se tuvo que detener todo. Y más aún tiene él ahora un par de amparos en contra de él, interpuestos por mi expareja, para evitar la búsqueda y localización de las niñas, para que el juez cuando las tenga les mande a hacer verdaderas evaluaciones psicológicas, donde ahí, Nico, va a salir todo. De ahí, con verdaderos exámenes, no en 4 horas, exámenes en 4 días diferentes y que tienen que hacer y elaborar un estudio que te lo entregan en 3 o 4 o 5 meses después, en donde va a salir toda la verdad de que estas niñas las han utilizado, las han dañado psicológica y emocionalmente y las han puesto en contra de su propio padre. Y ese es el verdadero daño y la verdadera lucha que nosotros tenemos como asociación y yo ahora tomando y aceptando la responsabilidad que me dieron del nombramiento como embajador nacional de No Más Hijos Rehenes y de otras asociaciones más como Más Infancia Feliz que dirige Miguel Ángel Plata y algunas otras que me han pedido su apoyo para encabezar manifestaciones en frente de las autoridades para que se agilicen los casos y evitemos ver a tantas niñas y niños en México obstruidos, obstaculizados y alejados de sus papás. Para quien tenemos la bendición de ser padres, Sí. en lo personal puedo decirte que es uno de los legados más importantes para mí y es una responsabilidad con mis hijos enseñarles por medio de la educación de mis valores, de cómo me manejo para que tengan una mejor vida para ellos, para su familia y para la sociedad. El día de hoy no solamente estamos hablando de los derechos de la mujer, de los derechos del padre, de los niños, sino qué es lo que estamos sembrando para una futura generación. Claro. Qué es lo que le estamos enseñando a estos niños que en algún momento van a ser adultos y que van a replicar lo que hoy están aprendiendo. Porque la afectación es terrible psicológica en cuanto van creciendo. Y esos días, semanas, meses y años que no estuviste con tus hijos ya no regresan, Nico. Ningún juez, ningún psicólogo, ninguna autoridad, ningún magistrado te va a devolver los días que se perdieron. Y esta es la parte más importante, la medular, que muchas mujeres y algunos padres también, porque hay mujeres también obstaculizadas, no tantas como hombres obstaculizados,
no terminan por entender en su desequilibrio emocional que tienen, a veces en su narcisismo evidentísimo que se observa, de que a quien le están haciendo daño es a su propia sangre, son a sus hijas y a sus hijos que tarde que temprano van a tener una afectación. ¿Cómo podemos revertirlo? Levantando la voz, señalando la corrupción en las autoridades, señalando mi caso, visibilizándolo, porque el mío es idéntico al de muchísimos papás y algunas mamás que estamos padeciendo esta circunstancia y haciéndole ver a papá y a mamá que si se van a divorciar, Nico, que si ya no hubo arreglos, si se dejaron de querer, si hubo una situación irreversible, que lo hagan. Ok, se van a separar, pero que prioricen por encima de cada quien a los hijos. No podemos dañar a nuestros hijos. No podemos utilizarlos y dañarlos y separarlos porque los niños, Nico, las niñas de México necesitan la figura del papá y la figura de la mamá, aunque estén separados, necesitan de ambos para su desarrollo, su crecimiento sano, para que sean hombres o mujeres de bien en el futuro. No podemos sembrar odio. Y esa es mi misión ahora. Entiendo que Dios me entregó esta misión, encabezar esta cruzada nacional en favor de las niñas y los niños de México, entendiendo y teniendo estómago y siendo resiliente en todos los sentidos, Nico, de seguir luchando por mis dos hijas, de que sabemos que al final del camino vamos a obtener una historia de éxito donde las vamos a rescatar y con mucho amor, con mucho acompañamiento familiar, Nico, con terapia psicológica de profesionales, rescatar a dos niñas que han sido severamente dañadas y lastimadas. El día de hoy que estás en este proceso, me queda claro que la justicia es darle a cada quien lo que se merece y que en algún momento eso será, ni siquiera quiero hablar del karma, porque el karma a todo el mundo le pega y que en algún momento Me lo las dice, cosas me lo dicen mucho, Nico. se van a restituir y yo deseo que así sea, pero también exhortar a las autoridades que se pongan las pilas, mano, porque es demasiado tiempo justo por los derechos, por las emociones, por lo que estamos sembrando a la siguiente generación. Pero bueno, vamos a terminar un poquito con este tema. Me queda claro que el mensaje es uno a las autoridades y otro, pues hacer consciente a los padres. Claro. Pero quiero preguntarte, ¿cuál es el paso siguiente que tiene Patricio encabezando una asociación como esta? Mira, Nico, ¿Cuál es la finalidad? a finales de año que fue la asamblea, escuchamos el testimonio de un padre que es delegado de unas de las que están en la República Mexicana de Lomas y Rehenes. Y me identifiqué mucho porque explicó los 7 procesos o etapas que vas pasando. Primero te denuncian y entras en shock. Después del shock, entiendes que estás en una situación muy fea en donde te denunciaron falsamente y le haces caso a tus abogados. Y estás seguida haciéndole caso y le haces caso. Cuando ves que pasa el tiempo y no pasa nada, te envalentonas. A mí me pasó todo igualito. Y te rebelas ante los abogados y empiezas a decir muchas cosas y empiezas a hablar y empiezas a manifestarte. Ves que pasa el tiempo y que tampoco pasó nada y entras en una etapa de depresión absoluta porque te deprimes. Yo caí en una etapa de depresión horrible en el 2023, que es cuando me evaluaron porque atendí los ordenamientos de que me tenían que hacer evaluaciones psicológicas. Es difícil aceptarlo para los hombres. Cuando yo escuché que me dijeron, señor Cabezuto, usted tiene depresión crónica. Yo no lo quería aceptar. Tú me conoces, que Claro. soy súper alegre, con mucha energía. Aceptarlo fue muy difícil. Después entras en una etapa de un poco de resignación y de apatía y pues de depresión absoluta. Cuando te denuncian y cuando trabajas como yo en algo público y que tú eres una imagen, se ve deteriorada tu imagen, te denostan públicamente, entra la duda y lo entiendo que mucha gente pueda dudar, escasea el trabajo, mi economía desplomada, no estaba en mi casa, sin mis hijas, viviendo en el cuarto de visitas de casa de mi hermana y de mi cuñado Diego, que no sabes lo increíbles que se portaron conmigo. Y justo el año pasado, en el verano, cuando estaba más triste, deprimido, sin ganas de mucho, que estaba en la etapa más oscura, se aparece, tú la conoces porque ha trabajado con tu mujer como modelo, se aparece una luz en mi vida, que no solo me rescató físicamente, traigo 10 kilos y medio menos, sino que me da esperanzas de que puedo reconstruir mi vida en todos los sentidos. Y entro en una etapa de reload, con un poco de reconstrucción absoluta y también va a sonarte crudo, pero es la realidad. No solo por mi parte, sino también mi mamá, mis hermanas, mi familia cercana y mis amigos muy cercanos. También de aceptación y desprendimiento de ellas. Yo de plano, Nico, te lo digo sinceramente, yo hace tiempo, hace algunos meses, le entregué a mis hijas a Dios.
Dios sabrá qué hacer con ellas. Yo no puedo seguir haciendo más de lo que se puede hacer humanamente posible. Legalmente he cumplido con todo lo que mi gobierno me ha dicho. Al no estar privado de mi libertad, tengo que cumplir cada día 11, ir a poner mis ojos a la firma famosa para que esté localizable, que son las medidas cautelares que me pusieron, no acercarme a la eh, persona que me denunció, y a mis hijas también ahora. Por primera vez me pusieron esta restricción. Aunque sí las podría ver en un centro de convivencias si le hacen evaluaciones psicológicas a las niñas. Pero como el pobre juez, porque así te lo digo, el pobre juez está cruzado de brazos, no porque él quiera, lo tienen atado porque le pusieron este amparo en que no puede buscar y localizar. Y al amparo se lo rechazaron, ya metieron la revisión del amparo. Estamos esperando que lo resuelvan. Y seguramente un juez federal va a otorgar a las niñas el derecho que ellas tienen de que las evalúen y que puedan ver a su papá, pero por lo pronto todo está parado. Entonces sí entré en una etapa un poco de resignación y de desprendimiento de ellas, y de plano yo se las entregué a Dios. Y muy consciente de que yo tengo que seguir adelante, que tengo que seguir luchando contra todas las tormentas que se me vengan encima o las piedras en el camino. Ahora, afortunadamente, al lado de una mujer, sí, muy joven, que le llevo muchos años y que le llevo más de 30 años, 31 años, que puede ser tema de polémico, debatible, pero que con la frase de También ella, puede ser tema de envidia, Patricio. probablemente de que soy muy afortunado de que una mujer tan hermosa, no solo físicamente, porque tú sabes, es modelo, tiene como digo, tiene cuerpo de Victoria's Secret, con cara de muñeca. Hablando del espectáculo tipo Hollywood, así fue como nos conocimos. Estábamos en la final de Miss Universe, fíjate, ahí abajo, y ahí nos conocimos, nos presenta Fernanda, y por supuesto que conozco a Patricio, ¿no? Fíjate. Y Fernanda dijo, sí. No, yo te ubicaba a ti perfectamente bien. Te ubicaba por los podcasts y por azares del medio. Y yo, por supuesto, a tu mujer, porque sabe que tu mujer siempre tiene la gentileza de contratarla como una de sus modelos exclusivas para cuando hace sus desfiles y Ahora pasarela luego con nosotros. en México y ahora en Europa. Qué bendición que haya podido ella trabajar en Europa. Y finalmente, cuando llega Fernanda a mi vida, me doy cuenta que puedo reconstruirme. A pesar de la diferencia de edad, su familia me recibe espectacularmente bien. Me arropan como parte de su familia. Ella tiene sus particularidades, una mujer muy independiente, para lo joven que es desde muy chica, se ha labrado su propio camino. Me parece una mujer exitosísima, aparte de lo bella físicamente que es, por adentro creo que tiene los mismos principios y valores con los que me educaron a mí, entendiendo que le debo dar su espacio, que ella es muy independiente, que tiene sus cosas y que me ha acomodado un poco a estar con ella, pero que ha sido la luz que apareció después de este laberintoso camino y pesadilla que he vivido, y me ha dado impulso. Y a veces encontrarte gente así que te suma, que te ayuda, pues lo agradeces mucho, independientemente de lo que físicamente me bajó 10 kilos, Nico, y que tengo ganas de reconstruirme entregándole a mis hijas a Dios y esperando que haya justicia, que los que me van a regresar la verdad de lo que ocurrió y van a limpiar mi nombre de estas cobardes acusaciones de hechos falsos son las autoridades de mi país y la ley de México, que hasta el momento le han fallado a mis hijas. Y lo digo sinceramente, aunque se molesten, porque hay mucha corrupción y muchos funcionarios que se prestan a esto. Como también hay servidores públicos buenos que quieren que las cosas se hagan bien. Y obviamente regresarle a mis hijas a su papá, que podamos vernos otra vez y reconstruyéndome en todos los sentidos. Y si lo que ocurrió al conocerla a ella en un evento de un certamen de belleza, conocernos y empezar a salir y que me diera entrada a su vida y que yo pudiera entrar a su vida, con lo bonito que me ha recibido su familia, pues me siento en una etapa absoluta de reconstrucción de poco a poco. Hace apenas unas semanas volví a tener ya la posibilidad de tener un trabajo fijo, el cual no tuve durante casi 2 años, solo viviendo de eventuales conducciones, muchos intercambios que se puede prestar a que estás ganando lana. No, son intercambios, pero yo necesito estar vigente. Claro. Sí, y ha habido gente que ha confiado en mí, que cree absolutamente en mí, de que yo no cometí estas atrocidades de las que me están acusando y que estoy siendo víctima de denuncias de hechos falsos y privado de estar con mis hijas y privado de estar en mi propiedad, el departamento que yo me compré, mi casa, Nico, que también ha sido muy difícil, esta escasez económica, con tu imagen deteriorada, con la duda que pueden sembrar, cada que ella habla me denosta, me agrede, me violenta mediáticamente, ha intentado que me metan a la cárcel, que me encarcelen, en fin, es una obsesión de ella, de mi expareja, tan evidente, que he tenido también que saber manejarme en ese sentido con cautela, muy responsable de cumplir con lo que mi gobierno me dice, de cumplir con las medidas cautelares, pero sí tratando de
restablecer mi vida en todos los sentidos y mucho de ello ha sido el acompañamiento familiar. Mi familia ha sido clave, mis amigos, la cantidad de manifestaciones de gente que no conozco, Nico, que me han hecho llegar por Facebook, Instagram, TikTok, recomendaciones, consejos, mensajes de empatía, de amor, y obviamente la aparición de Fernanda en mi vida ha sido clave para que yo pueda hoy estar aquí contigo tratando de reconstruir mi vida en todos los sentidos y sabiendo que Dios sabrá cuál es el plan que tiene para conmigo y aplicando mucho el lema que mi mamá me dijo desde los 2 primeros días cuando me denunció hace 3 años y me dijo: Patricio, mi mamá me ha hablado de usted porque es de Chihuahua y así nos habla, no te saques de onda. Se mide, mijito. Yo creo que ahora Dios le entregó a usted una nueva misión, porque Dios no escoge a sus soldados sabiendo que no van a ganar la batalla final. Y Qué sabio. obviamente en ese momento yo no entendí mucho a mi mamá. Con el tiempo, con la terapia psicológica, me lo hicieron ver. La primera terapia con Adalberto me dijo: Pato, aquí no vienes a ver por qué y que te confrontes a Dios. Aquí vienes a saber el para qué. Y a ti Dios te eligió para algo muy, muy especial. Quizás ahora no sea entretener como entretenías antes en programas de tele y de radio y con tu grupo cantando o como analista deportivo. Quizás ahora tu misión es representar a todos estos papás y algunas mamás obstaculizadas para que se cree un precedente en México con tu caso, que sea de éxito y que evitemos que tantas mujeres levanten denuncias de hechos falsos y que obstruyan, obstaculicen a sus hijos de tener a papá y a mamá. Probablemente por ahí sea el camino, Nico. Yo lo tomo con mucha responsabilidad y tratando, evidentemente, de reconstruirme en todos los sentidos. Parece que es por ahí, pero qué importante tener una fuerza familiar que te arropa, que te contiene. ¿Y sabes qué? Para todas esas mujeres, yo les diría, para esas mujeres que están tomando como rehenes a sus hijos, tomen en cuenta que la familia que están creando son esos hijos, esas hijas, Es correcto. que sin la familia, como yo lo veo, sin la familia no hay nada. Exacto, el núcleo familiar no se debe de destruir. Si algo ha caracterizado a México como país es la unión familiar. No podemos permitir y por eso estamos levantando la voz para que no se destruya la familia. No saben la cantidad. Son miles y miles y miles de padres y algunas madres también obstaculizadas, derivados casi todos los hechos de denuncias justamente de hechos falsos. No podemos permitirlo. Tenemos que seguir luchando, defendiendo a nuestros hijos. Yo desde esta trinchera, porque cada entrevista que a mí me hacen, cada podcast, al que me invitan, o simple y sencillamente entrevista telefónica, videollamada, o cuando voy a eventos. Ahora a Fernanda ya le ha tocado acompañarme a alfombras rojas, donde van y nos preguntan por nosotros y cómo estamos, y luego vienen las preguntas. Yo seguiré levantando la voz, porque para mí son evidencias para que mis 2 hijas sepan que su papá no ha dejado un solo día de luchar por ellas, de conseguir que se sepa la verdad y que se haga justicia. Y para que se les haga justicia, las leyes que protegen a los niños en México y que dejen de sufrir, porque sé que las han lastimado mucho, sé que ellas me extrañan mucho a mí y yo también las extraño mucho a ellas. Y lo seguiré haciendo, Nico, porque esta es una evidencia para ellas que con el tiempo, si es que no se resolvió o se tardó muchísimo en resolverse jurídicamente por esta lentitud y lo rebasadas que están las autoridades, que sepan ellas que cuando crezcan y tengan cierta conciencia, vean a un papá presente que nunca jamás las ha olvidado y que seguiré luchando porque se les haga justicia. Tuvieras la oportunidad de mandar un mensaje a todo el mundo en todos los idiomas y que todo el mundo lo escuche, ¿qué dirías? Pues el mensaje principal que tenemos en la asociación No Más Hijos Rehenes: papá, mamá, ya sabemos que se van a divorciar, ya sabemos que se van a separar, que ya no hay arreglo. Perfecto, pero si tienes hijos, si tienes hijas, o si tienes un hijo, una hija, o ambos, hagan la separación lo más humana y educadamente posible, priorizando a sus hijos. No podemos dañar a los niños. No puedes utilizar, mamá o papá, a tus hijos como instrumentos de venganza. Sepárense, háganlo, pero tienen que estar presentes en la vida de los niños, tanto papá como mamá. Prioricemos el interés superior de los menores y que a nuestros hijos les debemos todo, porque tenemos que ser responsables, que si tuvimos hijos, tenemos que estar presentes en la vida de ellos, sin dañarlos, sin lastimarlos, sin hablar mal de mamá, sin hablar mal de papá a los niños, porque les estamos sembrando una semilla de odio que no se lo merecen, porque ellos son niños que van a crecer con este legado negativo que no se lo merecen. Así que si se van a separar, háganlo, pero pensando primero, por sobre todas las cosas, por tu hija o por tu hijo. Bien, qué felicidad. Y les hago una pregunta. Sí,
Nico. Si tuvieras la oportunidad de borrar algo de tu vida, no importa lo que sea, y que eso no va a cambiar ni la experiencia, ni el conocimiento, ni quién eres, ni absolutamente nada del día de hoy, pero borrar algo de tu vida, ¿qué sería lo que borrarías? Probablemente en los últimos 2 días del hospital de mi papá, cuando le dio el paro respiratorio, en lugar de haberme negado a entrar al cuarto y despedirme de él, no quise hacerlo porque estaba yo en shock y no quería verlo con tantos tubos, que tomé la decisión de no entrar. Todos mis hermanos sí entraron, el único que no lo hizo fui yo. Y quizás de eso estoy arrepentido. Nico, quisiera que se regresara el tiempo. Primero, que no se me fuera mi papá así tan joven, a los 67 años, y haber entrado cuando menos a tomarle la mano, verlo a los ojos y decirle, te amo, te quiero, papá, eres mi inspiración, eres. Y no lo hice. Quizás eso. Y probablemente, Nico, la otra parte es que cuando me enteré y comprobé con esta evidencia irrefutable de lo que estaba ocurriendo, pude haber manejado las cosas de una manera más tranquila, no haber enfrentado a mi expareja y decirle, ya sé lo que está pasando, ya tengo una evidencia, las cosas van a ser diferentes, nos vamos a divorciar. Y en esa conversación, haberla mantenido con mucho más calma. Yo no entré en shock porque yo tenía 4 meses sospechando, simplemente fue, ching, sí está pasando. Y la que entró en shock fue ella, la que se alteró fue ella, y es lo que vamos a demostrar en el juicio oral, que quien se violentó, quien se llevó a las niñas a la fuerza y me fue a poner una denuncia de hechos falsos fue ella. Quizá en ese momento pude haberlo no dicho nada, esperarme 2, 3 días, platicarlo con profesionales, asesorarme bien. Me ganó el impulso, yo se lo hice saber, ella lo tomó muy mal, te digo que se alteró demasiado y fue cuando me fue a poner la denuncia. Quizás esa noche lo hubiera cambiado de manejarme con una mayor estabilidad emocional, para manejar las cosas de mejor manera, pero también entendiendo que como hombre, cuando terminas por comprobar algo que ya sospechabas que simplemente no tenía evidencia, pues sí me pegó, pero no entré en shock. Estaba en cierta calma, pero pude haber tenido todavía mejor manejo de mis emociones para que no pasara lo que ya pasó, y eso derivó de que hoy tengo 3 años, 6 meses, 3 años y medio sin tener contacto alguno con mis hijas, derivado de que ella pues arremetió con este tipo de venganza, ¿no? Utilizándolas a ellas y poniéndome esta denuncia de hechos falsos. Patricio, el podcast se llama Felicidarios. ¿Qué viene a tu mente al decir felicidarios? Lo primero que se me viene es hombres y mujeres realizadas, así como en una logia, ¿no? Como en una congregación, hasta con la, ¿cómo se llama? La toga y con el Violet. exacto, birrete. Así como gente muy importante y feliz, sonrientes todos. Fue lo primero que se me vino. No sé, pues dije felidiarios y se me ocurrió como los legionarios o como los rotarios. Se me vino esa imagen de la toga de mujeres así, recibiendo reconocimientos y siendo, sí, reconocidos por todos. Fue lo primero que se me vino. Y gente realizada, gente feliz, gente ejemplar. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuché el nombre de Felidiarios. Ajá. Muchas gracias por estar en esta entrevista. Esperamos que este mensaje llegue a donde debe llegar y que sirva también de inspiración para esos hombres que están en la lucha y para una forma de recapacitar de las mujeres que levantan denuncias falsas, porque primero a los niños. Muchísimas No hay que claudicar, Nico, no hay que claudicar, y eso es normal que puedas desfallecer y desampararte y sentirte abandonado. Tenemos que seguir levantando la voz porque nuestras hijas y nuestros hijos tienen papá y tienen mamá y merecen que los defendamos. Yo lo voy a seguir haciendo con mucha responsabilidad, siendo también muy respetuoso de dirigirme con esa restricción que tengo de no generar violencia mediática, tratando de ser muy congruente con lo que digo y con lo que hago. Y en ese sentido te agradezco la oportunidad de poder llevar este mensaje y de poder seguir levantando la voz por mis hijas, Nico. Gracias. Gracias por ser amigo de la Fer, que le den tanta oportunidad de seguir modelando los vestidos de tu mujer, que son extraordinariamente hermosos, llenos de creatividad y de belleza, y que lo que hacen es bonito porque están dando un ejemplo a todos. Un ejemplo, verdadero ejemplo a seguir por todos. Gracias. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Estoy en todas partes como @Patricio Cabezud, tanto en mi TikTok, en el Instagram y en el Facebook. Sí lo cambié porque, bueno, no que haya cambiado. Tengo mi Facebook personal de mis cuates, @Patricio Cabezud, pero hace algunos años por sugerencia creé y abrí el Facebook, el de el artista, en donde publico todo lo de la asociación No Más Hijos Rehenes, mis actividades como conductor, como analista deportivo, como generador ahora de contenidos, como creativo digital.
está como @PatricioCabezud, artista. Ah, vale, agregué el artista, ahí es donde viene. Y en el otro sí va a ser el de mis cuates. Aquí vamos a poner, lo vamos a poner ahí. También en Twitter y bueno, ya no es Twitter, ¿verdad? Es X. Estoy como @PatricioCabezud. Excelente. Muchísimas gracias, Patricio. Chico, encantado, un placer. Felicidades, hasta aquí el episodio del día de hoy. Si conoces a alguien que debe de escuchar esto que platicamos, envíales este video, coméntalo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Felicidarios. Aquí creemos que quienes dan felicidad también merecen ser escuchados. Y por eso este espacio existe, para amplificar esas voces que inspiran, que transforman y que nos recuerdan que cuando damos felicidad, también la encontramos. Si este episodio resonó contigo, si tocó tu corazón o si tú también crees que dar felicidad es el camino para lograr la nuestra, Entonces suscríbete al canal, comenta, compártelo y envíaselo a esa persona que sabes que necesita escucharlo hoy. ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Porque Felicidario no solo es nuestro podcast, Felicidario es tu podcast.